bueno, vamos a continuar ahora con la entrevista, un testimonio de Cristo, de lo que ha hecho en las vidas de nuestros hermanos. Y aquí tenemos una linda pareja formada por el hermano Carmen Hernández y su esposa Sandra Espinosa. Bienvenidos, qué bueno que están aquí con nosotros, acompañándonos. Y bueno, yo sé que Cristo vino y hizo un gran cambio en sus vidas, ¿no? Sí. Que si no hubiera sido por Él, quién Pues, sabe, ¿verdad? Bueno, yo creo que ya yo no estuviera. Él me dio ¿Verdad? otra oportunidad Sí. de vida. Y Sandra tuvo un problema. Sandra trabaja hoy actualmente y es enfermera, parece ser. Así es, Sandra. Sí, así es. Bueno, Cristo llegó a mi vida en nuestro matrimonio cuando yo estaba desesperada. Yo intenté pues quitarme la vida y mi mamá, que veía los programas de aquí de Maranata, pues ella no sabía lo que yo intenté hacer porque no se O sea, lo en dije. primer lugar, tu familia, tu O papá. sea, que a través de la programación Sí. que se tiene en televisión, ella vio La Voz de la Alianza. Sí, y como me vio desesperada, pues me dijo que yo acudiera a la iglesia, porque pues Dios era el único que podía ayudarme. Pero había una misión en Macuspana. Yo quiero también decirle a la gente que ellos han hecho un esfuerzo grande hoy, aún a pesar del tiempo y todo como está, de venir desde Macuspana temprano para estar en ese programa. Así que los bendecimos. Ellos Realmente, sí. radican en Macuspana, En a unos 50 minutos de aquí. Y bueno, pues determinaron venir a compartir su testimonio. Es un matrimonio que Dios ha restaurado. El caso de Carmen, tú eres abogado. Así es, pastor. Soy servidor público por parte del Ayuntamiento de Macuspana. Tengo una categoría de juez calificador y litigo en materia civil. O sea que trabajas en el área de Pues las entonces leyes. debes entender muy bien la justicia de Dios. Sí, así es. Los tribunales de Dios. Así existen en el Existen. cielo, en el cielo existen. Bueno, realmente Sandra tuvo una niñez muy mala, ¿no? Su papá era una persona adúltera y bueno, que tomaba mucho. Sí. Y tú, la verdad, tuviste episodios muy, muy feos en tu niñez. Ya después vas a tener que venir a dar tu testimonio personal. Sí. Pero a razón de eso, ella creció muy, pues, con muchos sufrimientos, ¿no? Sí, sobre todo con mucho rencor y mucha depresión. O sea, yo lloraba por todo y sentía que no me merecía nada. O sea, me sentía baja nada. autoestima. Sí. O sea, tenías problemas emocionales, Sí. sentimentales cuando te casaste. Ajá. Ya estabas en problemas. Ya estaba yo en problemas y ¿Hace cuánto tiempo se casaron? hace 18 años. 18 años. Sí. Cuando yo lo conocí a él, pues al principio todo bien, pero ya cuando nos casamos, yo lo descubro que pues que Estaba en andaba en adulterio. adulterio. La debilidad. Sí, y Debilidad en la carne en el varón. y fue donde más se recalcó mi problema de Porque, depresión. exacto, por lo que habías vivido de tu papá y tu Ajá, mamá, sí. se te estaba ahora revelando a ti, ¿no? Sí. O sucediendo a ti. Sí. y Bueno, la- ahora veamos a lo que dice Carmen en cuanto a su pasado. Tú llegaste al matrimonio hace 18 años, pero tenías un antecedente ya de sexualidad activa. Sí, sí, pastor. La verdad que pues me da pena, ¿no? Y me siento o me sentía avergonzado de lo que yo hacía antes de conocer a Cristo. Mi familia viene de una iglesia tradicional, de generación en generación, y a través de mi esposa y mi suegra que veían los programas, que La Voz de la Alianza, empezaron a llegar a la iglesia. Posteriormente ellos me empezaron a hablar de la palabra de Dios. Para mí era una pérdida de tiempo. Sinceramente, yo ni les hacía caso. Pero al ver el cambio en ella, Es el razonamiento Sí, porque, bueno, generalmente del varón. Realmente ella
Que el quiso cristianismo intentar no es para el hombre, sino para la suicidarse. mujer. Y dice que tú la bajaste de la hamaca. Sí, así es. Estaba desmayada ya. ya. Estaba ya con el cuello ya enrollado en la hamaca. Y pues. ya estaba, también no estaba consciente. Ya había perdido el conocimiento. Y así la bajaste. Sí, ¿te yo diste llegué cuenta? de repente y la veo, fue un cuadro tremendo. Yo Increíble. la levanté a como pude, le quité la Tremendo, hamaca del tremendo. cuello y empecé a darle, pues, literal, cachetadas Ay, padre. para reanimarla. Y ya me había espantado, la verdad. ¿Cuántos años tenían de matrimonio? Teníamos como 3 años. A los 3 años 3 años. empezó Tremendo, ¿eh? un conflicto fuerte en ustedes a tal grado de que ella intentó suicidarse. O sea que ustedes han pasado por situaciones muy lamentables, Así es. pastor. difíciles, porque, bueno, cuando Dios no está de por medio, cualquier cosa puede suceder en desgracia, en una familia, en un matrimonio. Pero sigamos hablando de lo que tú estás comentando. Tú no querías nada con las cosas de Dios, Así es. creyendo que eso no era para era, ti. No era para mí, porque le vuelvo a repetir, para mí era una pérdida de tiempo. Eras abogado, eras Ya. sabio en tu propia En mi opinión. propia opinión. ¿Qué te iban a enseñar? Sabiduría humana. Pero al ver, pastor, el cambio en ella hacia mi persona, porque desafortunadamente teníamos caracteres explosivos. Cuando ella se acerca Porque se golpeaban, sí, ¿verdad? Se insultaban, se golpeaban, tenían un había matrimonio agresión muy así, violento, muy violento. muy violento. Llegó al grado de que ella se golpeaba y me agredía físicamente y yo respondía a esas agresiones. O sea que ambos se golpeaban. Sí, era un Era en ambos matrimonio, sentidos la verdad, violencia. un matrimonio muy violento. Muy violento. Y demasiado, diría yo, hasta que ella empezó a cambiar, empezó a llegar a la iglesia, a Maranata, y vi su cambio, un cambio realmente radical, que yo dije, bueno, ¿qué está pasando con mi esposa? Ya me escucha, ya hablamos, ya no peleamos, ya no gritamos, y eso me empezó a llamar la atención. Ella me invita y yo asisto. Y donde lo conozco a usted, conozco a su esposa. ¿Qué fue lo que te motivó a El ir? cambio El cambio en en ella. ella. Viendo el cambio. Pero en aún ella. así, Eso es Carmen, importante señalar. aún así Carmen tuvo muchas luchas. Porque como que sí te diste cuenta, pero como que no querías compromiso. Sí. Y como que sí, como que no. Y así estuviste realmente jugando con Sí, el Señor, sí, ¿no? sí. Así Y es. también eso afectaba a ella. Así es. ¿Cuántas veces entraron, salieron y lucharon? Y bueno, Sí. bendito Dios que ya están aquí. Es que para el hombre es muy, no es imposible, pero sí va a transcurrir un proceso de dificultad para verdaderamente estar convencido de que Dios te está llamando. Es una lucha constante. Sí. En mi trabajo, por ejemplo, pastor, ahí vemos de todo. De todo. De todo. Sí. Claro que es una... Te endurece eso también. Por ver tanta maldad, Tanta- tanta mentira, tanto engaño en Así el hombre. es. Y sinceramente, ahorita que conozco a Dios, es un cambio realmente tremendo. Sí. Y gracias a Dios, gracias a Jesucristo, hemos vivido una vida diferente a lo que teníamos antes. Una vida mejor. Claro. Antes no teníamos ni para comer, y no me da vergüenza decirlo. No teníamos ni para leche de la niña. No teníamos nada. Ahorita, gracias a Dios, ella tiene ¿No tenías trabajo en no ese tenía tiempo? trabajo en ese tiempo, pastor. Yo lo que podía, donde caía. No, pues es que el tipo de vida que llevaban. Tocando puertas Era a ver tremendo. dónde Tocando podría puertas, haber a pesar de que ya tenía una oportunidad de carrera. trabajo. O sea, en el testimonio que nos escribieron, ella relata que ya había empezado a llegar a la iglesia y que en ese tiempo vino el doctor Cerulo para acá, Villahermosa. Sí, Y no tenían el dinero, pero tú conseguiste algo para venir. sí, es que yo tomé una alcancía de mi hija Ah. y agarré y saqué unas monedas y él prestó un vehículo a mi papá y nos venimos porque como estábamos en una tremenda necesidad, yo vi en la mesa de mi mamá el folletito de invitación que decía rompimiento financiero y a mí me llamó la atención porque pues la verdad ya estaba cansada de No pedir tenían a- ni para, no le pedí ayuda ni a para mamá. darle de comer a tus hijos. No, le pedíamos Tu niña. ayuda a mi mamá, él le pedía ayuda a su familia, pero se Vivían lo de eso, negaba. vivían de no, eso, ¿no? se lo ¿Cuántos hijos negaba. tenían? Y a veces, Nada más ¿Cuántos tenían hijos? la niña. teníamos ese. a la niña A la en niña. esa ocasión.
y él iba y le decía a su familia, apóyame, y pues a veces sí, a veces malas caras y así. Entonces yo venía, Así vivían, pues. así vivíamos. Entonces yo estaba dando suplencias ahí en el hospital del Iste, aquí en Villahermosa, pero ahí si no llega el trabajador te quedas, pero si no te regresan. Claro. Entonces yo me cansé de que me estuvieran Así, regresando, regresando. y pues prácticamente lo digo, ya molesta, me fui a mi casa y estaba molesta, según yo no sabía ni con quién, pero con coraje, rencor y con todo y sin nada. Entonces nos venimos a la conferencia y el profeta da una palabra que a mí pues me llamó, me motivó, y fue Dios ya obrando en mi vida, donde él dijo que pues hiciéramos un pacto y que nos imagináramos a ángeles que nos estaban entregando unas cajitas de regalos. Entonces yo dije, es ahora, porque pues yo estoy en necesidad, solo Dios me puede ayudar, y volteé a ver y yo me imaginé a los ángeles y me imaginé esas cajitas, pero yo la verdad que no sabía que era un trabajo lo que Dios me iba a dar. Y que no tenías tampoco para sembrar. Sí, y no tenía. Entonces la ofrenda era de $1,000, que en ese tiempo eran 13,000 pesos. Sí. Entonces yo me paro sin pensar en la cantidad. Entonces él me dice, Porque no tenían. porque no teníamos, y él se molestó y me dice, ¿para dónde vas? Lo ¿Que vas típico a, de los hombres. ¿que a dónde vas a El hombre agarrar? ¿No cuidando ves? el dinero. Sí, ¿no ves que no tenemos? Y yo le contesté, ¿no estás escuchando que Dios me lo va a dar? Si no lo tengo ahora, me lo va a dar, y no estás escuchando. Y ya no lo escuché y pasé, y pues hice... Una mujer de fe en ese momento te Sí. decidiste. Y pasé, hice el pacto con Dios, y eso fue el sábado. Yo ya había dejado de acudir a las suplencias, y ahí si dejas de acudir de 2 a 3 meses, pues ya te dan de baja, porque Sí. pues son suplencias. Y ni teléfono tenía, dejé un número de mi abuela que vive al lado, que hasta se me había olvidado que yo lo había dejado. Y cuando el lunes, pasaron 2 días después del pacto, Después del pacto, todavía no habías dado el dinero. no lo había dado. Nada más habías hecho el pacto, Sí, nada y más. te habías parado enfrente. Sí. Había hecho la Entonces, promesa. La promesa, ajá. Entonces me hablan por teléfono que me andaban buscando, que no sabían para qué. Yo dije, a mí hasta me sorprendí, porque como le comento, yo ya había dejado de ir porque estaba Sí, molesta así que me es. regresaba. Pero pues en mi desesperación yo le clamé a... Pero fue sorpresa para ti. Me decías que Sí. después de 3 meses de no presentarte, Sí, es lo que le ya comento. Es lo que está diciendo. quedas. Que yo ya quedas prácticamente Dada de baja. dada de baja. Entonces yo dije, a mí si yo ya ni llego, pero bueno, vamos, y ya conseguimos y nos fuimos, porque tampoco teníamos para el pasaje, y nos fuimos a hablar, y ya cuando llego y me presento y me dice, no, dice, Pensamos que era un interinato. Que Te eso enviaron no. por un interinato, según. yo dije, a lo mejor me van a dar un contrato de esos que te pagan Sí, de mejor. esos. Y cuando yo empiezo a platicar con la líder sindical, ella me comenta que me dijo, bueno, dice, pero es que a mí me pidieron el sábado que yo buscara a alguien para Macuspana, pero pues yo no conozco a nadie de Macuspana, pero me acosté en la cama, dice, yo dije, Dios, ¿a quién? Y Ahí yo me está. acuerdo que habían 2, dice, 2 personas de Macuspana, pero me vino tu cara, entonces yo te mandé a localizar y estuve preguntando, porque habían 2 personas, una alta y una chaparrita, yo era la chaparrita. Entonces ahí consiguió el número y ya me hablaron, y entonces yo le dije, bueno, ¿será que yo creo que esto es el regalo que Dios me prometió? Yo le dije a ella, y me dice, ¿cómo? A ver, cuéntame. Lo que pasa es que el sábado ya le comenté lo que yo había hecho el sábado. Entonces me dijo, mira hija, entonces esto sí es de parte de Dios. A ti no te corresponde, porque hay personas que tienen ya 8 años esperando, 7 años esperando, pero si Dios te lo está dando, que yo creo que es el regalo por tu necesidad, yo no voy a hacer impedimento para quitártelo. Y ahí está, es una plaza, hija, no es un interinato, y es en Macuspana, era cerca de mi casa. Tremendo. Y ya yo sí gran quedé sorprendida y dije, favor de Dios, o sea, tú eres misericordioso, porque pues fue la misericordia de Dios y Él ya obrando Claro, en mi porque vida. cómo Dios le da tu imagen a ella. Sí, ¿no? a Ese es ella. el milagro financiero. Entonces, Dios se mueve
para beneficiar al que cree. Tú creíste, obedeciste, te comprometiste, Sí, pactaste con Dios sí, y Dios acudió al pacto acudió. que hizo contigo. Entonces yo cobro la primera quincena y nunca en mi vida había visto tanto dinero. Cobré esa vez 42,000 pesos. Tremendo. Y ya de ahí pues Y el saqué lo pacto que fue había. de $13,000. $1,000. Ajá, $1,000. En ese 13,000. tiempo 13,000 estaba el dólar a 13 pesos. 13,000 y un cachito más, pero Sí. Entonces 13 ¿Y mil tú qué pesos. dijiste? no, yo me sorprendí. Pero hasta él, Hasta Dios a mí me alcanzó tocó. la misericordia porque en ese mismo año Nes, y en ese mismo mes. mes lo hablaron para el trabajo que ahora tiene, que Dios él es el tampoco ni Dios se lo del esperaba. matrimonio. De hecho, en mi trabajo, pastor, yo soy el que ha perdurado todos estos años, porque Sí. los demás compañeros le han dado de baja. Pues no, Yo ahí soy- vas a o vas a seguir esos en el nombre de tiempos Jesucristo. Sí. crisis en cuanto a los Sí, empleos, yo soy el único que ha perdurado de Que todos mis has Y compañeros. vas a sostenido. perdurar en el nombre de En el Jesucristo, nombre de lo Jesús. declaramos. cuando Dios abre una puerta nadie la cierra. Así es. Esto es importante. Yo Pues quiero fueron poner... súper, hiper, mega Sí, bendecidos. sí, yo quiero poner esta palabra porque tenemos que ser enseñados conforme a la palabra. La palabra dice en 2 de Crónicas 20 que debemos creer a los profetas para ser prosperados. Es lo que dice la Biblia. Dios envía profetas a ciudades y naciones para que las ciudades y naciones entren a la prosperidad de Dios. Porque en cada ciudad, en cada nación, ya Dios estableció recursos, pero el diablo los ha estado robando por el pecado. El profeta llega precisamente para traer un rompimiento que le conocemos como rompimiento financiero. O sea, rompe las fortalezas ejemplo, que el diablo ha establecido sobre ciudades y Si en naciones. esa situación de ellos, que no tenían ni siquiera para venir acá y venir a... Hicieron un esfuerzo para Exacto, venir a ya Villahermosa. desde ahí ya estaban haciendo... Sí, el sacrificio. Estaban haciendo sacrificio y Y ya Dios estaban en honra fe. los sacrificios. Así que ellos vinieron, aún a pesar de que no tenían el dinero, lo consiguieron para venir. Ya eso ya también abría puerta para el milagro, ¿no? Sí, aquí hay una gran enseñanza acción de de fe. la prosperidad de Dios. Dios quiere que prosperemos. En 3 de Juan 2 dice la Escritura: amado, yo deseo que tú prosperes en todas las cosas y que tengas salud como prospera tu alma. La prosperidad viene de Dios. En cambio, la pobreza, la ruina, la escasez, eso viene del diablo. Por eso Dios envía profetas para destruir las obras del diablo. Y Dios nos reta, nos desafía por medio de la ofrenda. Dios dijo desde el principio: nadie se presente delante de mí con las manos vacías, sino con la ofrenda, de acuerdo a como Dios te ha bendecido. Ella, aquí Sandra, acudió, oyó la voz del profeta y obedeció las instrucciones del profeta. Sin tener dinero. Sin tener nada. Ni de dónde lo iba a sacar. Así es, simplemente ella actuó en fe. La Biblia dice: Dios da semilla al que siembra. Ella no tenía semilla, pero Ni la para semilla sembrar. viene de Dios. Entonces ella hizo un pacto con Dios. Es el pacto que hizo también Jacob. Jacob no tenía trabajo cuando Jacob pactó con Dios. Y Jacob le dijo a Dios: si me das trabajo, pan para comer, vestido para vestir, tú serás mi Dios. Y de lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Es lo mismo que prácticamente hizo Sandra. Señor, si tú me bendices, aquí está mi parte correspondiente. Dios correspondió a su fe. Por la fe Dios se movió y más tardó ella en pactar que tener esa respuesta de puertas abiertas en un trabajo, y no en una ciudad distante, en su propia ciudad. Y no solamente ella, también Su la esposo. bendición llegó a su esposo, porque Dios ama el matrimonio. El matrimonio son 2 en 1 y ambos habían dispuesto su corazón ya a creer en Jesucristo, pero faltaba lo económico, porque una persona puede ser cristiana, pero no podemos estar viviendo o sirviéndole o queriéndole servir al Señor si no tenemos el recurso necesario.
el mismo Señor Jesucristo caminaba con los recursos. Acordémonos que Judas era el tesorero, el que cargaba los recursos en el ministerio de Jesucristo para poder comprar para comer. Así que los recursos son necesarios para movernos aquí en la tierra. Así que ellos creyeron, oyeron la voz del profeta de parte de Dios, obedecieron y vemos el gran milagro que Dios les ha dado hasta el tiempo de hoy. ¿Tienes trabajo, Sandra? Sí. ¿Sigues trabajando ahora en esa plaza como enfermera? Y también Carmen está trabajando. De hecho, la gente pues, nos pregunta porque nosotros no llevamos a nuestros hijos hacia médico público, sino particular. Y a veces viajamos y afuera y nos preguntan, bueno, ¿y de dónde tanto? Pues yo no sé, la gracia de Dios, porque pues, la gracia de Dios, también cumpliendo de todo mi ha sido parte por la con gracia. los diezmos y Claro. pues, las ofrendas, porque Así pues, es. dice que Dios no rompe su promesa. Eso pertenece a Dios. Sí. No lo podemos robar. O Ahora agarrar para caminan en la nosotros. verdad, son libres de todo el engaño del enemigo. Y yo le Ahora quiero de lo que preguntar a Dios les da, Sandra. ustedes comparten. Todo aquel sufrimiento pasó. Sí, la verdad, yo sé quién soy hoy en Cristo Jesús. Sé que tenemos autoridad, que somos reyes y sacerdotes. Así es. Y cuando ocurre alguna circunstancia en mi matrimonio, con mis hijos, yo sé que puedo correr al Señor, a nuestro Padre, Así por es. medio de Jesucristo, y Él siempre nos responde en su misericordia. O sea, esa que yo tenía baja autoestima, todo lo que yo tenía, el odio, el rencor, todo se Todo fue. se Dios fue. me hizo libre de eso también, y pues hoy puedo decir que... ¿Y Carmen? ¿Ya te portas bien? Ya, definitivamente ya. Qué bueno. Bien, pues hacemos un llamado a toda persona que está en necesidad. Tú puedes salir de una situación lamentable solamente abriendo tu corazón y recibiendo a Jesucristo. Poner tu Allí confianza y comienza tu el fe cambio. en Jesucristo. Así es lo que sucedió con Sandra, es lo que sucedió con Carmen, que hoy vinieron a compartir el testimonio. Tú puedes decirle al Señor Jesucristo: Señor, me arrepiento de todo mi pecado, de toda mi incredulidad, pero en este momento te recibo como Señor y Salvador. Creo en ti y te confieso como mi Señor. Amén. Si tú hiciste esta declaración, ya eres un hijo de Dios. Agradecemos que hayan estado con nosotros. Gracias, Sandra, gracias, Carmen, por compartir su testimonio. Y a ustedes que estuvieron con nosotros, sigan en el camino que Dios ha trazado, siempre en la bendición del Evangelio. Gracias, hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.